Ok, ahora vamos a ver el capítulo número 4 de este apartado, que es el de temas selectos. Vamos a ver qué nos quiere decir el Rab cuando dice que la Kabbalah explica la Biblia. Dice lo siguiente y cuestiona: ¿qué se necesita para crear el libro más popular de todos los tiempos? Aparentemente requiere descubrir un mundo donde no existen las palabras. Moisés, quien bajo inspiración divina escribió los cimientos de la Biblia, fue encontrado por la hija del antiguo gobernante egipcio, el faraón, en un pesebre de papiro a la orilla del río Nilo. Fue criado en la casa del faraón y como príncipe tuvo acceso a todo lo que cualquiera pudiera desear. Hasta que un día decidió embarcarse en el viaje que lo llevó a descubrir el mundo superior. Descubrió que este no era un lugar físico sobre la tierra, sino más bien un mundo interno de sensaciones completamente nuevas y maravillosas, inalcanzables por nuestros 5 sentidos tradicionales y por la percepción que nos dan estos 5 sentidos adicionales. Porque he oído a estudiantes de Kabbalah que repiten interminablemente que el mundo es de sensaciones. Sí, el mundo espiritual es de sensaciones, es interno, pero es un mundo de sensaciones internas estrictamente bajo el concepto del alcance hacia el otorgamiento. No percepciones que te dan, o no sensaciones que te dan las percepciones de los 5 sentidos. Esto lo vamos a platicar más adelante en nuestro camino espiritual, ya metidos en la sabiduría de la Kabbalah. Pero es importante que se haga esta diferencia. Dice así: cuando decimos, entre comillas, un mundo, la imagen que probablemente nos viene a la mente es un amplio espacio físico lleno de objetos, plantas, animales y personas. Sin embargo, el mundo superior, el mundo superior es percibido por medio de la interioridad del ser humano. Cuando uno se conecta con las fuerzas que propulsan la realidad llamada nuestro mundo a través de nuestros 5 sentidos. Es decir, vamos a las sensaciones del mundo superior a través de nuestro trabajo interior, pero nuestro trabajo interior correcto, donde sabemos que las sensaciones espirituales no se parecen, no son más que las raíces de las sensaciones y percepciones de nuestro mundo. Entonces, hay que ir a las sensaciones espirituales y no hay que confundir. Hay muchísima diferencia en eso. Sigo leyendo. Y en el
punto más alto del mundo superior, uno descubre que todas esas fuerzas están conectadas a una única y abarcadora fuerza superior, que los cabalistas le llaman la luz superior. Palabras para descubrir el mundo espiritual. Palabras para describir el mundo espiritual. Dice así, la Biblia es aún hoy en día el libro más famoso que jamás se haya escrito. Aunque fue concebido hace miles de años, su verdadero contenido y propósito yace en el vocablo Torah, que en hebreo se compone de dos. Esta palabra Torah se compone de or, o de la palabra or, que quiere decir luz, y orá, que quiere decir instrucción, instrucción de la luz, instrucción de cómo funciona la luz. Y este libro, o este vocablo, que nos indica que el libro es un manual para sentir la luz superior, que se encuentra en el mundo superior, que Moisés había descubierto. Pero como ahí no existen palabras, la Torá utiliza términos terrenales para describirlo, pues necesita de los términos terrenales para poderlo comunicar al mundo terrenal, a los que pisamos este mundo. Y entonces necesitábamos utilizar los términos que utilizamos en este mundo para describirlo. Y el Rab dice, ¿cómo pudiese ser que nuestras palabras corrientes describan al mundo superior? ¿Cómo? Y dice el Rab, la Kabbalah explica que las fuerzas espirituales de ese mundo son las que gobiernan y dirigen todo en el nuestro. Es decir, este mundo superior es la raíz de este mundo material. De modo que cada fuerza del mundo superior se manifiesta en nuestro mundo. Estas fuerzas se llaman raíces y sus manifestaciones en nuestro mundo se les ha llamado ramas. Por eso, el lenguaje utilizado en la Torá se denomina el lenguaje de las ramas. Es decir, cuando Moisés quiso describir algún fenómeno del mundo superior, pues lo llamó por su rama manifestada en nuestro mundo. Por ejemplo, usaba mucho la palabra piedra para denominar la fuerza espiritual que se manifestaba en nuestro mundo como una piedra. Así que la palabra piedra, pues no se refería a la piedra que nosotros vemos y sentimos. Se estaba refiriendo a la raíz espiritual
de lo que llamamos piedra. Igualmente, cada palabra de la Biblia describe acontecimientos del mundo superior. Y cuando se lee con esto en mente, le damos al libro el uso que su autor pretendía. Era como una guía que se usaba para quien se embarcaba en el camino del descubrimiento espiritual, en el lenguaje de las ramas. Cuando las palabras pierden su sentido, a medida que fue pasando el tiempo, el verdadero significado cabalístico de ese libro que se llama la Biblia, pues se fue perdiendo, se fue olvidando. Así pues, en vez de ser leído con el fin de penetrar el mundo superior y sentir la luz superior, pues entonces mucha gente empezó a creer que el libro hablaba sobre nuestro mundo, relaciones entre personas, enseñanzas morales y consejos para resolver y organizar nuestros asuntos mundanos. O pensar que era simplemente una narración histórica. Yo recuerdo mucho que en la prepa tenía una maestra de literatura española que era maravillosa la maestra y tuve problemas muy serios con la maestra cuando empezamos a ver la historia de la Biblia o la historia de los escritos de Moisés. Entonces, yo era de los que participaba en la clase diciéndole que la Biblia era un libro que estaba escrito en mucha simbología, pero que tenía otro significado. Y la maestra decía pues que era una serie de narraciones históricas de la antigüedad. Eso me costó el examen final reprobarlo con la maestra y haberme ido a extraordinario en aquella época. Pero bueno, no se puede esperar que todo el mundo pueda diferenciar el lenguaje de las raíces contra el lenguaje de las ramas. Es ahora visto por una mayor cantidad de gente que esta diferencia se hace más clara y se revela más a más y más gente. Así que no es una simple narración histórica y debemos de estar, pero bien alertas a no caer en este tipo de situaciones, sobre todo en los libros de Kabbalah, porque los libros de Kabbalah están escritos con esa característica forma de la simbología, es decir, está escrito con la característica forma del lenguaje de las ramas. Y debemos de tener cuidado y debemos de estar cuidando que sea una persona que conozca el camino para que vaya guiando y no vaya a permitir que se fuese a desviar el camino personal del camino espiritual de cada quien. Bueno, sigo leyendo. Ambas son interpretaciones equivocadas del texto, ya que el mismo fue escrito en el lenguaje de las ramas
y trata solamente del mundo superior. Pero se fue olvidando eso. No obstante, existe evidencia arqueológica de que los acontecimientos históricos que se describen en la Biblia realmente sucedieron en el mundo. Es decir, el autor escribió sobre Kabbalah refiriéndose a detalles históricos que sucedían en ese momento. No es que haya sido mentira todo lo que relatan ahí. Es probable, es muy probable que la mayor parte sea verdad. Pero eso no es lo que nos interesa a los cabalistas. A los cabalistas o a la sabiduría de la Kabbalah lo que le interesa es que quien lee un libro cabalístico necesita forzosamente entender que es un esfuerzo interior y que hay cualidades venidas del mundo superior que tenemos que cultivar y cosechar en nuestra interioridad. Aunque en el libro se relatan cosas que en verdad sucedieron, el cabalista no puede dejarse llevar por eso, porque quien escribió el libro era un cabalista que quería pasar el conocimiento, la instrucción, el sistema para la luz superior dentro de este mundo. Entonces, dice el Raf, ¿acaso sostienen los cabalistas que ninguno de estos hechos realmente hayan sucedido? No, justamente lo contrario. Ellos nos ayudan a comprender por qué todos estos tenían que ocurrir también en nuestro mundo. Como hemos dicho, cada objeto y cada acontecimiento de este mundo surge y es dirigido por su raíz en el mundo espiritual. Por eso, cada objeto espiritual debe manifestarse también en nuestro mundo. Es decir, a pesar de que la Biblia solamente describe el mundo superior, los eventos correspondientes también deben acontecer en el plano terrenal. Pero debemos de saber dimensionar las cosas. Y esto se aprende en la sabiduría de la Kabbalah. A dimensionar correctamente la sabiduría, los acontecimientos históricos, etcétera, etcétera. Y de aquí partimos a lo que el Rab nos dice, leer correctamente la Torá. Entonces, la diferencia básica aquí, dice el Rab, es que los cabalistas consideran los objetos y sucesos espirituales, es decir, las raíces, pues infinitamente más importantes que sus consecuencias materiales. Explican que un cabalista con el excepcional alcance espiritual de Moisés sería incapaz de escribir ni una sola palabra con el simple propósito de hablarnos de historia o de ética. No, su única meta en la vida sería revelar a la humanidad el mundo superior. Para ayudarnos a percibirlo como Moisés lo hizo, alcanzando así la meta más elevada de nuestra existencia. De ahí
que la manera correcta de leer la Torá es comprendiendo que cada palabra se refiere a una fuerza espiritual que se encuentra en el mundo material. Y entonces uno comienza gradualmente a conectarse con estas fuerzas y a percibirlas, tal como lo hizo Moisés. Y aquí llamo la atención a la situación que los estudiantes de Kabbalah, sean principiantes, medios o incluso avanzados, tienden a cometer el error de que al estudiar la Torá bajan los conceptos a eventos y a situaciones del mundo material. Y esto es un error. Sigo leyendo. Quienes ya han desarrollado la habilidad de percibir el mundo superior se llaman cabalistas. Y cuando leen toda la Torá, no visualizan sucesos históricos ni enseñanzas morales. En cambio, perciben claramente cómo las fuerzas espirituales nos gobiernan a nosotros y a todo lo que nos rodea. Y cómo todo se une finalmente en la infinita y perfecta luz superior. Y aquí es donde se dimensiona perfectamente bien la situación de un mundo material y la situación del mundo superior. Entonces, para acceder a la sabiduría de la Kabbalah, tenemos que tener muy en cuenta esta situación, porque como estamos inmersos en el mundo material, tenemos la persistente conducta y pensamiento de querer atraer todo hacia el mundo material, jalarlo todo hacia los esquemas, leyes, percepciones del mundo material. Si queremos llegar a ser un cabalista, tenemos que dar la verdadera dimensión a todo esto y entender que en la sabiduría de la Kabbalah se está hablando del mundo superior, el mundo interno de las sensaciones y cualidades que vas a revelar en el camino espiritual. Y que ciertamente vas a encontrar las consecuencias o las ramas de todo esto en este mundo, pero prioritariamente vas a privilegiar ir hacia la raíz y no hacia la consecuencia. Bueno, con esto creo que terminamos este pequeño apartado. Ahorita en este libro es pequeñísimo, pero tiene una profundidad enorme, enorme profundidad y siempre la vamos a mantener aquí en nuestro camino espiritual estudiando la Kabbalah. Bueno, ya lo veremos más adelante. El punto número 5 lo veremos en la próxima vez y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Rab cuando dice 2 árboles, una sola raíz. Por lo pronto agradecemos esta grabación y nos vemos para la siguiente. Adiós, amigos.